Jóvenes, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Les habla su profesor Cristian Campos. En este pequeño video les vamos a hablar sobre movimiento uniformemente variado. El objetivo es identificar las características del movimiento uniformemente variado. Identificar el movimiento de caída libre como un movimiento uniformemente variado. Y por último, aplicar sus ecuaciones en la solución del problema. El movimiento uniformemente variado se caracteriza porque la aceleración es constante y la velocidad varía su valor en forma regular. Estudiaremos este movimiento en el eje de las X. Ecuaciones. Las ecuaciones que describen este movimiento son: primero, tenemos aquí velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa le vamos a llamar la ecuación número 1. En este movimiento también se cumple que la distancia es igual a 1/2 de la velocidad inicial más la final por el tiempo, y le llamaremos la ecuación número 2. Con estas dos ecuaciones podemos resolver todos los problemas que nos vamos a encontrar en nuestro curso. Sin embargo, existen unas ecuaciones que son auxiliares, que se derivan de las dos anteriores. Por ejemplo, si eliminamos el tiempo de las ecuaciones 1 y 2, resulta la ecuación velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. A esa ecuación le vamos a llamar la ecuación número 3. Si eliminamos la velocidad final de las ecuaciones 1 y 2, vamos a obtener o resulta la ecuación X posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso le vamos a llamar la ecuación número 4, que también se puede llamar ecuación de posición. X sub 0 es la posición inicial o punto de partida de la partícula en movimiento, y puede ser positiva o negativa si la partícula parte de un punto situado a la derecha o a la izquierda del origen. A la derecha o a la izquierda del origen. X es la posición para cualquier instante t. Puede ser positiva o negativa si la partícula se encuentra situada a la derecha o a la izquierda del origen en el instante. V sub 0 es la velocidad con la cual parte la partícula, y puede ser positiva o negativa si la partícula se mueve hacia la derecha o si la partícula se mueve hacia la izquierda. Si suponemos que la partícula sale del origen, entonces X sub 0 desaparece, sería 0. Quedarían las ecuaciones en la siguiente forma. Entonces en esta tabla resumimos todas las ecuaciones del movimiento uniformemente variado. En este movimiento se cumple, primero, si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, el movimiento se considera acelerado, movimiento uniformemente acelerado. O sea que la velocidad va aumentando su valor al pasar el tiempo. Si la velocidad y la aceleración tienen signos contrarios, el movimiento es desacelerado, o se le llama también retardado. Le vamos a llamar movimiento uniformemente retardado. O sea que la velocidad va disminuyendo su valor al pasar el tiempo. Las gráficas de este movimiento. La gráfica en posición contratiempo, ¿qué tenemos? Si el movimiento es acelerado, es una curva creciente con concavidad hacia arriba, tendiendo hacia el eje de X, o sea, el eje de posición. Si es retardado, la gráfica también es una una curva creciente con cavidad hacia abajo, tendiendo hacia el eje del tiempo.
La pendiente nos da la velocidad, independiente que sea recta, que sea curva, siempre la pendiente nos va a dar velocidad. La gráfica en velocidad contratiempo es una recta que puede ser creciente o decreciente. La recta, si está por encima del eje del tiempo, pues si la recta es creciente significa que la aceleración es positiva. Ojo, en velocidad contratiempo la pendiente siempre nos va a dar la aceleración. Entonces, si la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, el movimiento es acelerado. Si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, si la recta es decreciente, significa que la aceleración es negativa. Y si la velocidad es positiva, entonces el movimiento es retardado. Entonces aquí tenemos un movimiento cuya aceleración es constante en todo momento. Sin embargo, en la parte de arriba la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Como la recta es decreciente, la aceleración es negativa en todos los puntos. En la parte de arriba, entonces, el movimiento signos contrarios daría un movimiento uniformemente retardado. Pero abajo, como la aceleración sigue siendo negativa y la velocidad aquí está por debajo de cero, será negativa, entonces el movimiento aquí es acelerado. Tienen el mismo signo. Recuerden que la pendiente de la recta nos da la aceleración de la partícula. También puede ser una curva, pero igual siempre nos va a dar la pendiente, la aceleración. El área entre la gráfica y el eje del tiempo nos da el desplazamiento, nos da un desplazamiento, y su valor absoluto representa una distancia o la distancia recorrida por la partícula en el intervalo de tiempo si la partícula se mueve con las mismas características en ese intervalo, ya en aceleración contratiempo, la gráfica sería una recta paralela al eje de tiempo, que puede ser por encima del eje de tiempo si la aceleración es positiva, o por debajo del eje de tiempo si la aceleración es negativa. El área entre la gráfica y el eje del tiempo nos da un incremento de la velocidad, que puede ser positivo o negativo. El movimiento de caída libre. Este movimiento es también un movimiento uniformemente variado, donde la aceleración es la gravedad, la cual se considera constante para pequeñas alturas comparadas con el radio de la Tierra. La gravedad siempre apunta hacia abajo y su valor está dado por 9.8 metros por segundo cuadrado en el sistema MKS, 980 centímetros por segundo cuadrado en el sistema CGS y 32 pies por segundo cuadrado en el sistema inglés. Cuando el cuerpo va bajando, el movimiento es acelerado, y cuando va subiendo, el movimiento es retardado. Las ecuaciones que rigen o describen este movimiento son las mismas del movimiento uniformemente variado, cambiando la aceleración por gravedad y la distancia por altura, y las resumimos en este cuadro. Entonces aquí tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo. Aquí se excluye la altura. Altura es igual a un medio de velocidad inicial más velocidad final por tiempo. Se excluye la gravedad. Velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad, más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Se excluye el tiempo. Y por último, la altura es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Se excluye la velocidad final. El signo más se utiliza cuando el cuerpo va bajando y menos cuando el cuerpo va subiendo. En realidad la gravedad siempre es negativa. Si un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, llega al punto más alto y regresa,
la gráfica que describe este movimiento de velocidad contra tiempo es la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, la gravedad es negativa. Cuando viene hacia abajo también es negativa. Entonces, quiere decir que la gravedad, que es la aceleración, permanece constante, que en este caso es la gravedad. Entonces, en la parte de arriba la velocidad es positiva, la gravedad es negativa, es retardada. Y en la parte de abajo, velocidad negativa y aceleración, gravedad negativa, nos da movimiento acelerado. Bien, joven, con esta explicación estamos dando un poquito de claridad, una sencilla explicación sobre el tema de movimiento uniformemente variado. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima.